Como primer conferencista tenemos al máster Jorge Mario Díaz Luengas, director ejecutivo de Agrosavia, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Economía de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en los Estados Unidos, y actualmente director de Agrosavia, cargo que ocupa desde el 2019. El máster Jorge Mario Díaz nos va a disertar sobre desafíos de los sistemas agroalimentarios en tiempos de cambio. Por favor. Bueno, nuevamente un saludo especial, un agradecimiento por su asistencia a esta primera sesión de nuestro Congreso. Como muchas de las personas que nos dieron su saludo de introducción lo mencionaron, pues no es un encuentro como cualquier otro, es un encuentro que se realiza después de una gran exposición que tuvimos en términos generales toda la humanidad a una situación que nos llenó de incertidumbre, de ansiedad, de temores, pero que también reveló o hizo más evidentes algunos de los grandes desafíos que vivimos como humanidad, como sociedad. Fue un momento también de grandes oportunidades. Algunas de esas situaciones que hemos venido viviendo estructuralmente por décadas, pues se hicieron de manera más fehaciente presentes en medio de esta pandemia, y por eso quisimos empezar el ciclo de conversaciones en el marco de este Congreso, dándole una mirada a esos desafíos a los que nos estamos viendo expuestos y en particular los desafíos de los sistemas agroalimentarios en estos tiempos de cambio. Yo creo que es una de las situaciones que caracterizó este periodo pandémico, por llamarlo de alguna forma, es que independientemente de la región, independientemente del país, del sector productivo, del desarrollo de la sociedad, en todos nuestros países el sector agroalimentario estuvo en el centro del debate, que las preocupaciones de las políticas públicas para garantizar que no se rompiera el suministro de alimentos, para garantizar que nuestros productores pudieran seguir desarrollando su actividad, para garantizar que los circuitos comerciales locales o globales no tuvieran mayores afectaciones y de esa forma mitigar los riesgos de seguridad alimentaria, pero también las profundas reflexiones que existieron en torno a la forma en que estamos generando el desarrollo agrícola en el mundo. También hubo un gran debate en torno a eso, porque no debemos desconocer que en buena medida parte de estos desafíos globales o parte de los problemas que hoy enfrentamos en materia global tienen sus raíces en la forma en que estamos desarrollando la agricultura. Y de ahí salen las conclusiones muy claras de estos debates de que como vamos, no vamos bien, de que indefectiblemente debemos cambiar nuestros patrones de producción e igualmente nuestros patrones de consumo, y la reflexión en torno a la forma en que lo estamos haciendo en el sector agroalimentario fue muy común a todos los debates que se fueron dando en las diferentes regiones del mundo. Y por eso, como lo decía, pues lo que queremos hoy es hablar sobre esos desafíos. Obviamente cada uno de estos desafíos
pues daría para un congreso completo y no pretendo en esa medida entrar en el detalle de cada uno de ellos ni en un análisis a profundidad de los componentes que hacen parte de ellos, pero sí tratar de enmarcarlos en estos 5 capítulos que obviamente pues tienen limitaciones conceptuales porque al final vamos a ver que pues el ejercicio de tratar de agruparlos va a revelar que hay claras relaciones entre ellos, causalidades que los conectan, pero simplemente para ejercicio de conceptualizar a qué nos estamos viendo abocados, cuáles son estos problemas, esos retos que tenemos si efectivamente queremos seguir consolidando la agricultura como la principal actividad de nuestros medios rurales. Un primer desafío sin duda tiene que ver con la vulnerabilidad en sí de los sistemas agroalimentarios, en particular en América Latina. Entraremos en el detalle de cómo están consolidados estos sistemas agroalimentarios, de la forma en que se han venido estructurando y por qué esa forma pues, genera grandes debilidades en materia de sostenibilidad, en materia de aprovechamiento de los recursos naturales y también genera limitaciones con respecto a los esfuerzos que estamos haciendo en materia de mitigación de la inseguridad alimentaria y por eso el segundo desafío es qué está sucediendo con todos esos esfuerzos desde la política pública, desde las diferentes organizaciones para garantizar que todos tengamos acceso a alimentos de calidad, nutritivos y en el momento oportuno. Sin duda, un tercer desafío, también se mencionó en los saludos de esta mañana, es el desafío planetario del calentamiento global, en el cual, como lo decía, también tenemos responsabilidad, pero también tenemos oportunidades de mejora para dar la pauta de cómo enfrentarnos a este gran desafío. Y uno que tristemente siempre ha estado presente en la lista de desafíos desde hace muchas décadas y en particular en nuestra región, es el tema de la desigualdad, de la inequidad, de la dificultad de acceso a los factores productivos en nuestras sociedades y en particular en nuestras sociedades rurales. Y también, como se ha mencionado aquí, pues cómo hacer una presentación de estas sin entrar un poco en el detalle, no solamente del COVID-19, sino en términos generales de la presencia de pandemias, muchas de ellas generadas por enfermedades de origen animal que se transmiten a los humanos, que tristemente seguirán presentes, seguirán llegando y seguirán retando nuestras estructuras productivas y nuestra sociedad en general. Para empezar con el primero, la vulnerabilidad de los sistemas agroalimentarios en América Latina y el Caribe. Como les decía, aquí nos podemos quedar bastantes sesiones discutiendo la complejidad de esos sistemas. Ustedes ven en la parte izquierda de la diapositiva, pues trata de ilustrar la complejidad de esos sistemas agroalimentarios independientemente de la definición que se tenga, independientemente de la fuente que uno utilice para su análisis, pues estamos hablando de sistemas extremadamente complejos, con muchas dimensiones de gestión institucional, desde la política pública, desde la ciencia y la tecnología, desde el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, la producción, la comercialización, el acceso, los aspectos nutritivos y de salud pública, los aspectos relacionados con la alimentación, con la logística, con el medio ambiente, en fin, son tantas las variables y las aristas de los sistemas agroalimentarios que los hacen unos sistemas altamente complejos. Pero paradójicamente, a esa gran complejidad, pues cada vez son sistemas más simplificados, son sistemas con una base diversa mucho más reducida y ahí hay una primera alarma fundamental. Y son muchas las estadísticas que seguramente hemos visto que ilustran este desafío enorme que significa la pérdida de diversidad de los sistemas agroalimentarios. Pero me voy a referir tal vez a dos de ellas que hemos visto en muchas fuentes también. Grosso modo, de las cerca de 400.000 especies vegetales que existen en el planeta, podría decirse que 250, 300.000 de ellas pueden servir de alguna forma como alimento, una hoja, una raíz, una semilla, un fruto que puede servir como composición de una dieta para una comunidad.
Pues de esas 250 o 300.000 especies, estamos consumiendo cerca de 200. Y ya hay, evidentemente, una importante alarma, y en particular en una región como la nuestra, donde hay países que tienen el rótulo de ser países de los más biodiversos del planeta, pues aquí también hay un llamado de atención. ¿Para qué nos sirve tener esa característica, ese atributo de una altísima biodiversidad, si al final esa biodiversidad no se está conociendo, no se está aprovechando, no se está poniendo al servicio de dietas más ricas, de dietas más nutritivas, de dietas más resilientes? Ese es un tema pues que sin duda debemos abordar desde los desafíos y en particular porque cuando vemos de dónde provienen las proteínas, las calorías, la energía de la dieta global, proviene básicamente de tres especies principales: del maíz, del trigo, del arroz. Esa limitante, esa enorme dependencia de muy pocas especies es un desafío que sin duda tenemos que abordar porque está generando altísimas vulnerabilidades a la sostenibilidad de las dietas planetarias más sofisticadas. El segundo desafío, el de la seguridad alimentaria, pues sin duda tiene mucho que ver con el anterior. No solamente por la falta de disponibilidad de alimentos, la agricultura ha tenido el reto histórico de proveer alimentos oportunos y de manera suficiente a la población. En las épocas en que tradicionalmente hemos visto más afectada esa misión de la agricultura, en que hemos visto con mayor incidencia, si se quiere, los problemas de inseguridad alimentaria, hemos respondido. Un caso concreto fue pues todo el esfuerzo planetario que dio origen a la denominada Revolución Verde. Las instituciones públicas, la cooperación internacional, las instituciones de investigación nacionales y globales se pusieron al servicio de ese propósito, de mitigar ese riesgo de inseguridad, y se logró. Se logró, sin duda, de manera contundente, y pudimos observar aumentos en productividad que pudieron ser incluso multiplicados por 4 o por 5 las productividades tradicionales en muchas de esas cadenas alimentarias estratégicas. Pero se logró a un costo muy alto. La compleja ecuación de la producción agropecuaria se redujo a privilegiar el aspecto meramente productivo de esa ecuación. Nuevamente, fue un logro de la comunidad internacional, fue un logro de las instituciones lograr esos importantes crecimientos en productividades biológicas, pero a costos muy altos desde el punto de vista ambiental, incluso desde el punto de vista social en muchas de esas regiones. Y hoy, a pesar de esos esfuerzos, todavía no podemos decir que hemos superado ese reto. De hecho, aparece como uno de los principales retos planetarios, una de las metas que nos hemos trazado como sociedad global, cuando en los objetivos de desarrollo sostenible lo pusimos como uno de los principales objetivos: erradicar el hambre al año 2030. Y seguramente llegaremos a ese año y todavía estamos hablando de cerca de 800 millones de personas en el mundo que están subalimentadas. Pero a ese desafío de subalimentación y de hambre se suma también, en virtud de la globalización de estos sistemas agroalimentarios, pues la mayor disponibilidad de carbohidratos refinados, de grasas, de otra suerte de ingredientes que están generando también dietas que resultan en problemas adicionales al de la subnutrición. Y me refiero que a esta cifra dramática de los 800 millones de personas subalimentadas en el mundo, la acompaña más de 2.000 millones de personas que tienen problemas de sobrepeso o problemas de obesidad, que generan también para los sistemas de salud serias presiones en materia de atención de problemas cardiovasculares, de problemas de diabetes, etcétera, etcétera. Ahí hay una enorme paradoja, una enorme contradicción, porque no solamente tenemos una población enorme que no estamos logrando alimentar de forma debida, sino también una población aún mayor que tiene disfuncionalidades en su alimentación y que le está generando un reto adicional a los problemas alimenticios de
del país. Ahora, si ven la gráfica del lado izquierdo de la diapositiva, hubo esfuerzos muy grandes para disminuir el número de personas en hambre, particularmente en América Latina. Yo lo podrá decir, pues, obvio, con este batatazo que recibimos con la pandemia, era evidente pues, que todos los esfuerzos se perdieran, pero fíjense que la gráfica nos está mostrando que estábamos perdiendo la batalla desde mucho antes. Desde el año 2014, si alcanzo a ver bien, pues ya los esfuerzos en disminución de las personas subalimentadas en América Latina pues dejó de disminuir y empezó a crecer. Claro, con un aumento notable en estos últimos años en virtud de los impactos negativos que tuvo la pandemia, en particular en las poblaciones más vulnerables. Variabilidad y cambio climático. Bueno, aquí son muchas también las estadísticas que demuestran efectivamente que eso está sucediendo. Tal vez la más importante es el último informe, tal vez el penúltimo informe del panel intergubernamental de cambio climático, el que se emitió en el mes de agosto del año pasado, en el que se dice algo pues, que ya todos evidentemente sabíamos, pero los científicos que hacen parte de ese panel querían efectivamente tener la evidencia basada en la ciencia para constatar que esto del cambio climático no es efecto de ciclos climatológicos globales, geológicos globales, no, que en la raíz del calentamiento global están las acciones antrópicas. Es decir, el planeta se está calentando por lo que hoy nosotros hacemos como sociedad y por lo que hacemos individualmente en todas y cada una de nuestras acciones. Eso es una constatación que obviamente pues, nos pone en una órbita de responsabilidad mucho mayor, y ustedes verán ahí en la diapositiva a qué gases se están refiriendo, que al metano, que al CO2, que al mismo vapor de agua, etcétera. Verán también de dónde provienen, cuáles son las principales fuentes de emisión de esos gases. Toda esa información existe y con base en ella pues ya hay también un gran conjunto de evidencias, de resultados provenientes de la investigación, que tienen también mucho que ver con el nivel en el cual se están adquiriendo los compromisos a nivel global. Y creo que aquí es donde más se ilustra el gran divorcio que existe entre la ciencia y la política. Hay una comunidad científica global que desde décadas nos está diciendo qué está sucediendo, cuáles son las razones por las cuales está esto sucediendo, e incluso tienen la evidencia también científica de las prácticas, de las recomendaciones, de las soluciones que puestas en marcha nos pueden ayudar a mitigar ese efecto del calentamiento global. Y por el otro lado, una política que entendiendo la magnitud del problema no logra conectarse con la evidencia científica. Y lo vemos en las diferentes reuniones de las conferencias de las partes, la última que se llevó a cabo en Glasgow en octubre, noviembre del año pasado, la COP26, ahí hubo nuevos anuncios, la duplicación de todos los fondos, metas que se fijan los países, definidos internamente y con ayuda de la cooperación internacional. En fin, toda suerte también de anuncios desde la política pública, desde la institucionalidad de los diferentes países y desde las organizaciones multilaterales, pero todavía un enorme divorcio entre lo que la ciencia está diciendo y lo que la política pública y la institucionalidad pueden reflejar. Ese es un enorme desafío porque tristemente aquí queda clara pues una brecha en materia de diálogo, de colaboración que hay que seguir cerrando. Como señalaba, pues esta conclusión del panel intergubernamental de que lo que está pasando en materia de calentamiento es el resultado de nuestras acciones, pues ahí todavía se hace evidente una clarísima desconexión. Cuando hablamos de calentamiento global, pues todavía tenemos estas imágenes, no sé, tal vez del el oso polar famélico
flotando en lo que queda de un pedazo de hielo en la Antártida. Y eso pues sigue siendo una imagen muy lejana, o sea, yo creo que la mayoría de nosotros nos moriremos sin haber visto jamás un oso polar. Esos son temas que uno cree que son situaciones que están pasando en otras partes del mundo y no hemos sido capaces de internalizar que eso que dice el panel es cierto. En todas nuestras actuaciones cotidianas estamos tomando decisiones, y no una ni dos, probablemente para que hoy estemos aquí reunidos, quienes estamos acá, hemos tomado más de una docena de decisiones que tienen que ver con el calentamiento global. ¿Qué nos pusimos al vestirnos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo nos transportamos para llegar aquí? En fin, son decisiones cotidianas que tienen que ver con eso. El calentamiento global no es algo que está pasando por allá en la globalidad, no es algo que está pasando por allá en la capa de ozono, pasa en la cotidianidad de nosotros como individuos, de nuestras organizaciones, de nuestros gobiernos, de nuestras familias, y en esa medida, esa desconexión que existe tiene que superarse para que las consecuencias, o por lo menos las actuaciones, sean más consecuentes con este enorme desafío. Y en el sector productivo sí que está sucediendo, porque igualmente nos pareciera que las afectaciones se dan cuando nos anuncian que ha habido unos dramáticos y devastadores incendios en Australia a causa del cambio global, pero hay afectaciones permanentes, cotidianas y cada vez más evidentes. Aquí en la gráfica simplemente les traigo una de esas afectaciones derivadas de este cambio global en la producción de bananos en Urabá, en Colombia, una de las principales zonas productoras de banano de nuestro país. Y también en la diapositiva se ilustran, a título de ejemplo, algunas de las declaraciones de diferentes sectores productivos que han señalado cómo, en virtud de este calentamiento global, se están presentando más amenazas por presencia de patógenos, por presencia de enfermedades o por las condiciones extremas de clima que cada vez son más presentes, bien sea aguaceros torrenciales que causan problemas de inundación y de afectación a la infraestructura, bien sea periodos de sequía cada vez más largos y a los cuales los diferentes materiales no tienen la capacidad de responder. Ahí hay este enorme desafío y tristemente sigue muy presente la desconexión de nosotros como organizaciones o como individuos a este enorme desafío. Desigualdad, sí, tristemente es una palabra que vemos siempre en los documentos desde hace décadas y no hemos tampoco logrado tener una actuación contundente que nos permita decir que estamos ganando la batalla en esa medida. Es más, yo pensaría que un laboratorio social muy rico en experiencias, en conocimiento, para constatar nuestra incapacidad de abordar ese tema fue la misma pandemia. Como siempre, las poblaciones más vulnerables fueron las más afectadas por la pandemia. La solidaridad global fue evidente por su ausencia. Los que más tienen fueron los que más capacidades tuvieron de acceder a las vacunas. Países que compraron 4 y 5 veces más vacunas de las que necesitaban para vacunar a su población y países donde apenas van en cifras de un dígito en vacunación de su población. Ese nivel de desigualdad se hizo tristemente evidente en medio de esta pandemia. Y en nuestro territorio, tristemente, pues fue aún más flagrante. El territorio más desigual del planeta es América Latina. Y obviamente al interior de América Latina pues hay pues, digamos, mucha heterogeneidad en esas diferencias, pero somos el territorio más desigual, más inequitativo del planeta y eso pues obviamente impone una gran limitación en materia de gestión de este desafío. Y cuando tratamos de comparar pues esa desigualdad en términos urbanos y rurales, pues todavía es más dramático y es en esa ruralidad donde nosotros como productores, como comercializadores, como investigadores,
como responsables y decisores de políticas públicas estamos enfocando nuestros esfuerzos en estos temas que este Congreso nos convoca. No voy a entrar en el detalle de esta gráfica, las puse simplemente para que queden en las memorias del Congreso, las diferencias al interior de los territorios, en particular en América Latina, cómo muestran esa enorme variabilidad que debería ser objeto de gestiones focalizadas para disminuir esas brechas. Y como les mencionaba, pues un quinto desafío imperdible en esta situación, cuando ya hoy estamos saliendo, a mí me sorprendió, yo llegué ayer de Colombia, nosotros apenas estamos dejando el pasabocas y yo me sentía todavía como un delincuente cuando me quitaba el pasabocas para… Es muy curioso, pero estamos hablando ya como de una época pospandémica. No hay que olvidar que el reto o el riesgo existe, está ahí. No sé si vieron la declaración de Bill Gates, tal vez el lunes de esta semana, ayer o antes de ayer, que decía que el riesgo está latente y que es muy probable ese riesgo, él lo cuantifica en poco menos del 10% del riesgo de que lo peor de la pandemia del COVID-19 no lo hayamos visto todavía. Y uno escucha eso y dice, pero no puede ser, es que pasamos un año 2020 y un año 2021 desastrosos. Millones de personas fallecieron, afectaciones en los hogares, en los sistemas productivos. ¿Qué peor que eso podemos ver? Pues tristemente, no sé si será con el COVID, pero la presencia de pandemias y la presencia de pandemias derivadas de enfermedades de origen animal, zoonóticas, va a estar en el orden del día. Van a seguir sucediendo y no van a seguir sucediendo por una fatalidad, porque nos están mirando los ángeles del cielo con malos ojos, no, porque nosotros estamos tomando decisiones que nos están poniendo en riesgo para que más y más enfermedades zoonóticas tengan explosiones pandémicas y afecten, como afectó esta del COVID-19, a toda la población del planeta. Como lo ven ahí, el 60% de las infecciones humanas son de origen animal. Y las posibilidades de que esas infecciones tengan expresiones a nivel de pandemias o de epidemias es cada vez mayor, de ahí la importancia de que entendamos no solamente el COVID, sino las posibilidades de tener nuevas enfermedades y pandemias de origen zoonótico pues se sigan presentando. Pues aquí simplemente para señalar algunas de estas cosas, cómo se afectó pues el sector nuestro con la pandemia, los flujos de comercio internacional, los precios de los productos, los precios de los insumos, las posibilidades de acceder a los mercados, las materias primas que no llegaban, el posicionamiento de nuestros productos finales en los mercados de consumo y obviamente en nuestra ruralidad, en nuestros sistemas productivos de América Latina, pues una mayor vulnerabilidad porque muchos de esos pequeños productores de agricultura campesina, de agricultura comunitaria, de agricultura familiar, pues no tenían la resiliencia para acomodarse a sistemas ya establecidos de comercio, a canales de comercialización, a circuitos comerciales que se vieron grandemente afectados y pues las posibilidades también de acogerse a las medidas de confinamiento, de protección, con sistemas de salud que no los cubren, con redes de protección que tampoco los hace invisibles, pues es una población claramente más vulnerable en estas situaciones. Y sabiendo que esos son los retos y los desafíos a los que estamos expuestos, ¿qué podemos hacer? Afortunadamente, ¿qué se está haciendo ya y desde hace tiempo en materia de atención para enfrentar estos diferentes desafíos? Entonces, nuevamente, vamos a mirar pues, para cada uno de ellos en materia de seguridad alimentaria y nutricional, qué estamos haciendo para enfrentar, para mitigar, pero también para adaptarnos a esos efectos del cambio climático. El recetario en materia de equidad existe, pero lo vamos a revisar. Igualmente, para mitigar los riesgos de nueva presencia de enfermedades zoonóticas. Y para cerrar un poco eso, qué implicaciones puede tener en el sector que más nos interesa y que nos convoca en este
en este tema. Aquí quiero traer a colación los resultados de un estudio de la coalición de FOLU, la coalición para el uso del suelo y la alimentación. Sacaron un reporte hace un par de años y hay una cifra que a mí siempre me ha impresionado desde que lo leí. Ellos valoran a precios de mercado los sistemas agroalimentarios del planeta. Todo lo que se produce, se comercializa, se prepara, se consume, se empaca, se transporta. ¿Cuál es el valor de mercado de esos sistemas agroalimentarios? Y lo estiman en un valor de 10 trillones de dólares. Yo no sé cuántos ceros tiene eso a la derecha, pero eso es una cifra enorme. Y es normal que lo sea, es la alimentación del planeta. Todo lo que tiene que ver con la producción, con el consumo, con el transporte, etcétera, de lo que hoy nos alimenta a nivel planetario. 10 trillones de dólares. Y acto seguido estiman los costos para generar ese valor. No solamente los costos tradicionales, sino también los costos ocultos, las externalidades negativas que el proceso de producción de estos sistemas agroalimentarios le genera a la sociedad. El resultado son 12 trillones de dólares. El valor de mercado, la contribución al PIB de los sistemas agroalimentarios planetarios, 10 trillones. Los costos ocultos y costos generales de la producción de eso, 12 trillones. Pues el mensaje es claro. O sea, lo que estamos haciendo le está generando un déficit a la sociedad que es insostenible. Y se estima que de aquí al año 2050 no serán 12 trillones, serán 16 trillones. O sea, algo estamos haciendo mal si todos estos esfuerzos por alimentar, por producir, por empacar, por distribuir, le están dejando un saldo negativo a la humanidad. Algo tenemos que hacer. Y el estudio se compromete con algunas actuaciones hacia una transición de sistemas agroalimentarios más sostenibles. Y no sé si esto esté marcando, pero… Y lo que van a ver en el gráfico es un esfuerzo por identificar 10 transiciones críticas a sistemas agroalimentarios más sostenibles y más sanos. Es probable que no alcancen a leer, pero yo les voy a decir aquí cuáles son esas transiciones. Está hablando de alimentos, de una alimentación más saludable. Lo vimos cuando hablábamos de los retos de seguridad alimentaria. Está hablando también de una transición hacia una agricultura sí más productiva, pero al mismo tiempo más regenerativa. Balancear nuevamente esa ecuación que señalaba antes, que no depende únicamente de una variable que es el aumento de la productividad, que también hay que balancearla para que ese aumento en productividad, que es necesario porque tenemos todavía el desafío de alimentar a una población creciente, pues se haga con apego a la conservación de los recursos naturales, con el buen manejo de las comunidades donde operamos, etcétera, etcétera. Una transición hacia una naturaleza protegida. Al final esto es una actividad basada en el uso de los recursos naturales y ese permanente conflicto agricultura-medio ambiente hay que superarlo porque es lo que nos tiene justamente donde estamos. Una transición hacia océanos igualmente más sanos y productivos, hacia la diversificación de los suministros de proteínas, una transición hacia un tema que es bastante sensible y lo discutíamos ahora antes de empezar este congreso, los desperdicios que tenemos en los sistemas agroalimentarios. Nosotros en Colombia hicimos un estudio sobre este tema y desde lo que se pierde en los cultivos, en las parcelas, hasta la última pérdida que se da en el plato, en los hogares, en las familias, estamos hablando de cerca de un 50, 55 y a veces hasta el 60% de pérdidas. O sea, también algo abrumador. Todo el esfuerzo de producción, toda la necesidad de alimentar a esas 800 millones de personas que hoy se están acostando con hambre y no solamente logramos producir, estamos desperdiciando el 60% de esa cantidad. O sea, ahí también hay claramente una señal y el estudio señala pues, la necesidad de la transición hacia el uso más adecuado de, de esos sistemas agroalimentarios para que no se
pues se disminuyan los desperdicios. Discúlpenme un minutico. Y igualmente señala cuáles son las principales barreras que existirían para que se den esas transiciones y clasifica las barreras en barreras de tipo normativo, en si existen o no las finanzas y los recursos financieros suficientes para garantizar esas transiciones, si hay innovaciones, tecnología, ciencia, conocimiento al servicio de la transición y uno, a mi juicio, muy importante y es cuáles son los cambios culturales que debemos abordar para facilitar esas transiciones. Como lo decía al inicio, una de las grandes conclusiones, por lo menos, pues no conclusiones porque lo sabíamos, pero que se hizo muy evidente en el debate en medio de esta pandemia, es esa: los patrones de consumo y los patrones de producción deben cambiar, o de lo contrario, ese fin inevitable que se están haciendo evidente en los diferentes reportes, pues va a ser cierto. Y pues en materia ya de prácticas concretas, pues está obviamente todo lo que podamos hacer para diversificar esas dietas y ahí hay un conocimiento que tradicionalmente hemos menospreciado, el conocimiento de las comunidades campesinas, el conocimiento de los pueblos indígenas que saben del uso de productos que ya están desapareciendo de las dietas, que saben cómo producirlos, que saben incluso de beneficios adicionales a los nutritivos que pueden generar como plantas medicinales, como plantas nutracéuticas, como plantas con otros usos y aprovechamiento de esa biodiversidad. Ese diálogo de saberes debemos fomentarlo si efectivamente queremos aprovechar la biodiversidad y generar dietas más ricas. Pues la inocuidad de los alimentos es un tema permanente que está en la preocupación de la seguridad alimentaria. Cuando yo fui a la universidad hablábamos de seguridad alimentaria, ahora ya el término es seguridad alimentaria y nutricional, porque literalmente a la mesa se sentó un nuevo actor, un consumidor más consciente, informado en tiempo real, crítico, que es capaz hoy de tomar decisiones, que tiene el poder para tomar decisiones. Hace 40 o 50 años los consumidores estábamos sentados esperando a ver a qué hora nos llegaba el producto, en qué color, en qué forma, en qué época y a qué precio. Ese balance cambió totalmente. Hoy el consumidor es un consumidor con poder, con capacidad, informado en tiempo real. Y nos está diciendo, ojo con ese banano, cómo lo quiero. Ojo cómo está produciendo eso en la comunidad. Ojo con la huella hídrica que está dejando su producto. Ojo con las emisiones de gases de efecto invernadero que está generando en su producción. Ese señor está sentado en nuestra mesa y está tomando decisiones que obviamente están afectando las decisiones de los productores. Y mucho tiene que ver también con el rescate de ese saber ancestral en los programas de producción de semillas, con claro énfasis en esas semillas nativas, en esas semillas criollas, en esas semillas donde se resume ese saber ancestral que hoy hemos desconocido. Nosotros vivimos esa muy dramáticamente en medio de un episodio terrible derivado del cambio climático, una ola invernal que azotó al país hace ya una década, el año 2010 y 2011, y cuando todo el país se puso al servicio de restablecer la producción en millones de hectáreas que fueron afectadas por las inundaciones, nos dimos cuenta que no había semillas, para lograr el restablecimiento de los sistemas productivos. Y los mismos pueblos indígenas, las mismas comunidades de campesinos habían perdido la práctica de tener sus bancos locales, de sus semillas que privilegiaban, de los que tenían ese valor de uso que se estaba perdiendo. Y nos tocó montar un plan nacional de rescate de semillas que tuviesen esos atributos. Por eso la importancia de esos programas de semillas lo vemos como prioritario en una estrategia de mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional. Afrontar la variabilidad del cambio climático, como lo señalaba, la ciencia está proveyendo el conocimiento, el dato, el resultado científico para permitirnos saber hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos. Y tal vez una de las iniciativas que engloba todo este conocimiento es lo que hoy en la literatura se ha venido
llamando la agricultura climáticamente inteligente, que no es otra cosa que poner ese conocimiento al servicio de un uso más adecuado, más resiliente, más regenerativo, más sostenible de los recursos naturales en los sistemas productivos agrícolas. Y seguramente aquí hay muchas personas formadas en ciencias agrícolas, saben de qué les estoy hablando, de lo que en las universidades enseñaron hace mucho tiempo y hemos olvidado, de la salud del suelo, de los sistemas integrados que pueden tener una mayor gestión de los desafíos de plagas y de enfermedades, o que pueden mitigar los riesgos, por ejemplo, de situaciones extremas de sequía cuando hay coberturas, cuando hay sistemas más diversos, o de la utilización de insumos biológicos, de bioproductos que no solamente mitigan los riesgos ambientales, sino también responden a lo que hablábamos anteriormente, las demandas de los consumidores que quieren productos no solamente en cantidad, sino que tengan un efecto positivo en su salud, biofortificados, sin ninguna traza de metales pesados, sin ningún compuesto derivado de la aplicación de un agroquímico. Eso está en el conocimiento. Hay prácticas, lo sabemos, sabemos cómo utilizarlo, eso es fundamental a la hora de poner el conocimiento al servicio de esa agricultura climáticamente inteligente. Y un tema también muy importante que hemos olvidado. ¿Voy mal de tiempo? Perdón. 5. Es la importancia de los suelos. Y empezamos a pensar que el suelo era simplemente el sustrato para que esas raíces se anclaran y las plantas no se cayeran, o para que pudiera pasar el tractor o poder instalar el equipo de riego. Y el potencial que tiene un suelo sano para secuestrar ese carbono que está generando estas afectaciones en el calentamiento global es enorme. Es probablemente el reservorio más importante que tiene el planeta para capturar y secuestrar ese carbono. Pero obviamente con el uso que le estamos dando, estamos generando todo lo contrario y es una mayor emisión de ese carbono por el manejo inadecuado de esas prácticas inadecuadas. En materia de equidad, aquí no hay nada nuevo. Como lo decía antes, el recetario existe y existe desde hace décadas, pero no hemos logrado que efectivamente se ponga en práctica. Y no solamente existe el recetario, sino que está validado, está probado que políticas de largo plazo orientadas al desarrollo de la primera infancia es fundamental si queremos romper los círculos de pobreza y de inequidad. Cobertura sanitaria universal, acceso también universal a la educación, y en aquellos casos en que haya población excesivamente vulnerable, políticas dirigidas, redes sociales de apoyo, transferencias directas a las familias más vulnerables y obviamente un tema que nos afecta considerablemente a los que estamos en este salón es la dotación de bienes públicos para la ruralidad. Eso en la mayoría de nuestros países es de una ausencia absoluta y sin esa dotación de bienes públicos todos los esfuerzos que hagamos van a ser inadecuados si efectivamente queremos disminuir esas inequidades rural y urbano. Y con un agravante, y es que hay una población claramente objeto de estas políticas que es esa agricultura campesina, comunitaria y familiar a la que me refería, porque en algunos de nuestros países estamos hablando de cerca del 81% de las unidades agrícolas están en manos de este tipo de agricultores, con fuertes restricciones al acceso a los factores productivos y a ese recetario de políticas y de vehículos desde la política pública para disminuir esas inequidades. Aquí también algunas de esas medidas que podrían ayudar a superar esas inequidades, sobre todo facilitar ese vínculo con los canales de comercialización. Fue también evidente en medio de esta pandemia la necesidad de que esos circuitos sean circuitos más localizados. Estamos dependiendo de unos circuitos globales que pasa una pandemia, un desastre, una bomba, ahora una guerra, y todo el sistema planetario agroalimentario se ve afectado. La forma resiliente de hacerle frente a eso es con sistemas más localizados, más cercanos, que también es una demanda
de los productores actuales. Voy a ir un poco más rápido. Y en materia del enfrentamiento pues, a la zoonosis, también está la ciencia ahí detrás, la necesidad de articular estos esfuerzos de conocimiento. Y aquí ha habido siempre un conflicto tradicional que está detrás de la emergencia de este tipo de problemas. Y lo mencioné hace un rato, el conflicto histórico entre la agricultura y el medio ambiente, que se ha replicado incluso desde las agendas de investigación. Eso es un conflicto inexistente, somos una actividad que usa los recursos naturales, que está en medio de esos territorios, de esos paisajes naturales, y tenemos que combinar clara y decididamente las agendas ambientales con las agendas agrícolas. Y las agendas de investigación agrícola tienen que hablar también en el mismo lenguaje de las agendas de investigación ambiental. Si no rompemos claramente ese conflicto, pues vamos a seguir presenciando esto. Emergencia de enfermedades, y para ello hay esfuerzos, y quiero referirme en particular al concepto de una salud, el One Health, que está en el debate nacional e internacional, en los organismos multilaterales, entender que el daño que tengamos en los ecosistemas, la salud afectada de los ecosistemas se va a traducir en la salud afectada de las especies animales de esos sistemas, que seguramente después se va a ver afectando la salud de los humanos cuando pasen esos virus, esas bacterias, esos hongos de esos animales a los humanos. En fin, si no tenemos un concepto de una salud, la gestión de estos problemas zoonóticos van a seguir aumentando. Y obviamente ahí hay un tema fundamental de biocontrol, de bioseguridad y control. Pues ahora, mientras estamos hablando, en nuestro país se está haciendo un gran esfuerzo por monitorear nuevamente la emergencia de problemas de gripa aviar en algunas partes del territorio colombiano. La capacidad de monitoreo epidemiológico es fundamental. Aquí voy a pasar simplemente muy rápido para señalar que, como lo decía, la ciencia tiene el conocimiento para abordar estos problemas de zoonosis, no solamente porque sabemos tenemos la información de las cadenas pecuarias, sino también porque en la medida, y si ustedes ven los 4 bullets, estamos hablando de la necesidad de conciliar esas agendas de investigación agrícola con la conservación de los recursos naturales, con el aprovechamiento de esa biodiversidad, con la adecuada nutrición de los consumidores, etcétera, etcétera. Voy a pasar por aquí. Y ya para cerrar, últimas 3 diapositivas. Y esto cómo pues, nos afecta al tema que estamos discutiendo hoy. Todos los sistemas agroalimentarios, todos los sistemas productivos del planeta tienen en mayor o menor incidencia estos desafíos, todos, pero particularmente aquellos que tienen una gran incidencia en la economía y en el desarrollo social de las comunidades, pues están más expuestos a ellos. Y el sector que nos convoca hoy es uno de esos sectores. La importancia, y aquí pues no lo voy a repetir porque ustedes tienen muchas más cifras y más conocimiento que yo en el tema, es evidente que la importancia económica que tiene el sector de producción de musáceas en América Latina es determinante, y que esa importancia se traduce también en las posibilidades de un desarrollo sostenible, de bienestar de esas comunidades, de esas familias que están involucradas en esa producción. Aquí claramente es un sector que se ve mayormente expuesto a todos estos desafíos, un sector que por la relevancia que tiene en la seguridad alimentaria de buena parte de las familias de nuestros países, en la generación de divisas, en la ocupación legítima de territorios rurales, pues está abocado a todos estos desafíos. Y ahora, y lo van a ver seguramente en el transcurso de las jornadas, pues vamos a ver muchos de esos desafíos. Muchos, si revisan la agenda, buena parte de las conferencias, de las discusiones, de las presentaciones, tienen que ver de una u otra forma con esos desafíos. Mayores productividades, pero mayores productividades de manera sostenible, atención a problemas emergentes, tanto de patologías como de plagas y enfermedades, aprovechamiento de la biodiversidad y reconocimiento de la biodiversidad, no solamente en la familia de las musáceas, sino de todo el bioma asociado a la producción de musáceas. Van a haber también presentaciones de eso,
y en particular desafíos como la presencia del FOC, que se mencionó en los saludos iniciales, el Fusarium raza 4 tropical, tiene mucho que ver con todo esto de los desafíos globales. Pero el mensaje es que hay capacidad, hay conocimiento, hay institucionalidad. Y como lo decía un líder mundial hace unos años, hoy la mejor innovación es la colaboración. Y en ese salón están reunidos los productores, los comercializadores, los gobiernos, las instituciones de cooperación, las instituciones de investigación. Las capacidades para efectivamente afrontar de manera decidida y exitosa esos desafíos globales existen. Lo único que hay que hacer es romper esas barreras que nos han separado y promover de manera decidida y con convicción un trabajo colaborativo que nos permita abordar esos desafíos. En las charlas posteriores van a ver cómo esa premisa de colaboración, de trabajo colaborativo, es fundamental, por ejemplo, para hacerle frente a este problema de la presencia del FOC, del Fusarium raza 4 tropical. Muchas gracias por su atención. Eso es lo que queríamos traer para el día de hoy.